El domingo los alemanes asisten a las urnas para las elecciones generales. De cara a los comicios, el tema migratorio se ha convertido en uno de los principales puntos de debate. Los sondeos dan como favorito al partido opositor Unión Demócrata Cristiana, liderado por Friedrich Merz, quien propuso públicamente que se acabe la acogida de migrantes que no tienen permiso de residencia formal. Para analizar el panorama, conectamos con Jochen Kleinschmidt. Él es politólogo e investigador de la Universidad Politécnica de Dresde. Yo le doy la bienvenida a France 24 y empiezo preguntándole, actualmente, ¿cuál es el panorama de la migración en Alemania? Buenos días, Valentina. Muchas gracias por la invitación. El panorama de la migración en Alemania es así que Alemania necesita la migración, porque a la economía alemana le falta mano de obra, en muchos aspectos, no solo en sectores de alta capacitación, pero también simplemente en posiciones como obreros, vendedores, quiere decir trabajos que no requieren altos niveles de preparación. Es por la situación demográfica de Alemania, que comparte con algunos otros países como Italia, Japón, Corea del Sur, y por eso es difícil de entender que un partido como el CDU de Friedrich Merz, que ha sido la voz de la economía alemana durante mucho tiempo, que justamente ese partido quiere impedir el acceso a Alemania para migrantes. Bueno, yo justamente le pregunto, ¿vale la pena analizar cómo Alemania en 2015 pues era un pilar de la política de puertas abiertas, prácticamente un referente mundial? ¿Qué pasaba en ese momento en el país y entonces por qué esta fue la política que eligió Angela Merkel? En realidad, Angela Merkel abrió las puertas a los inmigrantes sirios en una situación en la que casi no hubo otra opción, y además cerrar las puertas a ese movimiento de refugiados hubiera creado una crisis humanitaria absolutamente increíble, absolutamente imposible a manejar. Así que fue visto en su momento como una decisión importante, pero también sin alternativas. Hoy en día la población siria en Alemania muestra un nivel de involucramiento en el mercado liberal que es superior al nivel de involucramiento de los alemanes que ya estuvieron ahí antes del 2015, que obviamente es por la diferente estructura demográfica de los grupos, que se trata de inmigrantes jóvenes en muchos casos, pero uno puede decir que en realidad la inmigración ha sido una historia de éxitos más que de fracasos para Alemania, algo que se ha ocultado en esta temporada de campañas políticas. Bueno, si hablamos de AfD y de la extrema derecha, de hecho hubo un ascenso, ¿no? Después, desde 2015 y después tras esta política de Angela Merkel con los migrantes. ¿Cuál es la posición que mantiene ahora el partido de cara a las elecciones, que además tiene el segundo lugar en intención de voto en los sondeos? Lo interesante sobre el AfD, que quiere impedir básicamente cualquier tipo de inmigración, lo interesante es que los votos para ese partido llegan de lugares rurales, periféricos, que casi no tienen inmigración. Los inmigrantes no llegan a los lugares donde se vota para el AfD. Así que uno debe entender ese voto o esa intención de voto que ha crecido significativamente. Uno debe entender eso como más bien una protesta contra diferentes cambios que ha vivido el país, también de preocupación por la crisis en la que se encuentra el modelo económico alemán, pero uno debe reconocer que el voto para el AfD en muy pocos casos es el resultado directo de problemas causados por inmigración. Eso simplemente no es el caso.
Bueno, vemos a Merz, Friedrich Merz, como el favorito a ser canciller, al menos según los sondeos más recientes. Pues él defiende expulsar de territorio alemán a quienes no tengan permiso de residencia formal. ¿Qué pasaría entonces con esas personas que según los datos oficiales son alrededor de 40.000? No pasaría nada porque no sería posible expulsarlos de manera legal, así que uno podría expulsar de manera ilegal algunos de ellos, pero entonces las cortes podrían en alto frenarían esas expulsiones. Así que Merz tenía que reconocer también en una discusión televisiva ayer que lo que anunció él era legalmente imposible, lo que le está causando una cierta caída de credibilidad antes anunciar una política que no se va a poder practicar legalmente. Bueno, una de las banderas para la extrema derecha es que en ocasiones ha habido atentados en los que han estado involucrados solicitantes de asilo y otros delitos en los que estas personas han estado relacionadas. ¿Qué tanto ayuda que esta problemática se dé de esta manera a reforzar la idea de que se necesita deportar a migrantes o a migrantes que no tienen su estatus solucionado o incluso a esos refugiados que ya están en el país? Es un tema importante, es un tema mediático. En realidad, a largo plazo, Alemania ha visto una caída en los delitos violentos. Es verdad que hubo algunos delitos con el involucramiento de inmigrantes que recibieron mucha atención, sobre todo en los medios sociales. Al mismo momento, también hubo homicidios perpetrados por alemanes que no han recibido la misma atención, así que uno podría decir que Merz esencialmente ha caído en una trampa de la lógica de los medios sociales, de las redes sociales, que fue aumentada obviamente por el discurso de la extrema derecha, pero que tiene muy poco que ver con la situación real de seguridad en el país, que sigue siendo uno de los países más seguros del mundo. Unos homicidios perpetrados por extranjeros no cambian esa situación. Obviamente la situación mediática y sobre todo la situación en las redes sociales, en medios como TikTok, por ejemplo, es otra. Ahí se genera un discurso que ha beneficiado a la extrema derecha en términos de intención de voto. A Merz en realidad y al CDU no ha beneficiado este discurso de antimigración. Bueno, de hecho, ahora usted está hablando de algo y es como el prejuicio. La plataforma Infomigrants ofrece información, noticias verificadas sobre migración y asilo y asegura que la percepción es que la violencia ha aumentado por la afluencia de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, pero que en la mayoría de los casos ese prejuicio no corresponde con los datos que arrojan las investigaciones. Entonces, ¿qué se puede analizar al respecto? Es correcto lo que dice esa plataforma, la que no conozco, pero conozco otro estudio, por ejemplo, del Instituto IFO, que es uno de los institutos más prestigiosos de economía en Alemania, y esa investigación también demuestra que no hay una correlación estadística entre la presencia de inmigrantes y el crimen violento en Alemania. Es simplemente un artefacto producido en las redes sociales que en algunos casos, como por ejemplo Twitter, son controlados por la extrema derecha, en ese caso por Elon Musk. Así que lamentablemente la política alemana no ha sabido contrarrestar ese proceso, esa lógica mediática que ha causado un alzamiento en la intención de votos para la extrema derecha. Bueno, y yo por último le pregunto, porque usted lo estaba mencionando en su primera respuesta, es en el contexto de la crisis económica de la que se habla en Alemania, ¿cómo mueven los migrantes la economía alemana y qué pasaría si no estuvieran allí?
Si no estuvieran acá los inmigrantes, tendríamos problemas en casi cualquier sector de la economía. Faltaría la mano de obra en los sectores de servicios, en los sectores de producción. Sería imposible manejar el sistema del estado de bienestar, del cuidado para los ancianos, los hospitales. El porcentaje de médicos en los hospitales de médicos extranjeros alcanza en algunas regiones 25% y más, sobre todo en zonas rurales y en el oriente. Así que es casi paradójico que los mismos lugares periféricos que tienden a votar para el AfD serían frecuentemente los más dañados por la ausencia de migrantes. Además, uno puede decir que ya la retórica anti-inmigrante va a causar una disminución en el ingreso de migrantes altamente capacitados que frecuentemente pueden escoger a dónde ir. Básicamente, Alemania no se ha adaptado a un mundo en el que los inmigrantes no son una amenaza, pero son un recurso esencial.